Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a una edición más de Armónico. ¿Cómo estás, mi estimado Carlos? Muy bien, aquí ya sin mascarilla. ¿Qué tal? ¿Cómo se siente sin mascarilla? Pues, no sé, menos calor. Más cómodo, ¿no? Sí, igual un poco más cómodo. Soy un poco alérgico a ese tipo de material. Sí, para mí yo también luego siento que me ahogo. Muy bien, amigos, pues sí, ya estamos sin mascarilla, están más relajadas las restricciones de COVID. Nosotros no nos confiamos demasiado, pero bueno, ya aquí en cabina, con mucho gusto ya les mostramos nuestra cara completa. Y bueno, muy bien, mi estimado Dinos, ¿de qué vamos a hablar el día de hoy? Vamos a hablar sobre estafas piramidales, un tema bastante viejo, pero que, bueno, en la actualidad se sigue replicando, ¿no? Y va mutando, ¿no? Claro, Adaptándose eso. a su ambiente, ¿no? Acabas de decir algo bien interesante. Ahora ya no se le conoce como timo piramidal, sino como mandala, ¿no? Pero para el caso, el principio es exactamente el mismo y como muy bien dices, va mutando y por eso nos pareció un tema muy interesante de tratar el día de hoy. Y bueno, vamos a hablar no solo del timo piramidal, ¿no? También vamos a hablar del esquema Ponzi, ¿no? Que es como su primo hermano, ¿no? Sí, es como un tipo de estafa piramidal, ¿no? Porque se dividen en dos, entonces... Sí, son muy parecidos, digo, pero no es lo mismo. Hay gente que Exactamente. confunde los conceptos. Exacto, ¿no? Se parecen muchísimo, pero tienen diferencias de fondo, sencillitas, pero que vamos a aclarar. Y algo que, bueno, que siempre nos gusta hacer cuando andamos de criticones es también tratar de darles el tip de cómo prevenirse, ¿no? Cómo protegerse de este tipo de timos. Como dijimos tal cual, ¿no? En el programa anterior, ¿no? De teorías conspirativas, no hay una fórmula perfecta, pero sí hay tips que le pueden funcionar a la gente, ¿no es así? Sí, hay siempre, como le llaman actualmente, banderas rojas para detectar algún tipo de estafa, ¿no? En este caso estafa, ¿no? Pero como siempre dicen por ahí, siempre lo mejor es la prevención, ¿no? Ahí estas banderas rojas, excelente. Hay que ver esas señales. Y bueno, algo muy importante, y se los decimos con todo respeto, es muy difícil encontrar estos negocios de dinero fácil, ¿no? Es muy tentador, ¿no? Caer en estas ofertas de, oye, vas a ganar una lana, yo conozco a un amigo, a una amiga que conoce a un inversionista que tiene un secreto perfecto y generalmente, amigos y amigas, pues no es así. Pero bueno, vámonos al tema que nos atañe. Bueno, primero, ¿qué es una estafa piramidal? Y perdón que nos veamos muy de Wikipedia, pero bueno, una estafa piramidal es un esquema de negocios que se presenta como una oportunidad para obtener un gran retorno económico y que consiste en conformar una red basada en la confianza en la cual los nuevos participantes que ingresan, ilusionados con la idea de formar parte de un atractivo modelo de negocios, deben invertir dinero, y aquí es donde está la primera bandera roja que ya la retomaremos, y deben captar a nuevos inversionistas, ¿no? Que quieran formar parte de esta red. Yo creo que este es grosso modo, ¿no? Como podríamos definir la estafa piramidal. Sí, básicamente es una cadena, ¿no? Que siempre requiere de inversionistas nuevos para que siga subsistiendo, ¿no? Eventualmente llega un momento en el que colapsa porque ya no hay Ahí suficientes inversores. estás, exactamente, ¿no? Con el dinero que ingresa de los nuevos participantes se paga a los inversores más antiguos. Aquí es donde está el timo. Generalmente el principal inversionista es el que dice, a ver, yo tengo este gran negocio, miren, yo ya pongo 1 millón de pesos, 1 millón de dólares, ¿no? Y eso como que genera confianza. Y en muchos casos es una persona que tiene cierta notoriedad y cuando la gente ve que pone su dinero dice, ok, yo también le entro. Pero entonces esta persona empieza a hacerse rico o multimillonario del dinero que van poniendo los demás. Y como bien dices, los que están en la punta de la pirámide sí se les van regresando sus inversiones con el dinero de los que van llegando después. Pero llega un momento en el que la pirámide colapsa, ¿no? O sea, con el dinero que ingresa de los nuevos participantes se paga a los inversores más antiguos. Es decir, que las ganancias que obtienen los participantes provienen del dinero de nuevos inversionistas, no de una inversión legítima o de la venta de un producto. A menudo se confunde con el esquema Ponzi, que es un modelo piramidal muy similar, pero con alguna diferencia, ya que el esquema Ponzi, las personas invierten dinero en algo, en un supuesto negocio.
mientras que en el esquema piramidal se ofrece la oportunidad de obtener dinero a partir de reclutar a nuevos miembros, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué más podemos añadir, mi estimado? Pues que el esquema Ponzi, básicamente tú inviertes en algún tipo de producto o servicio, ¿no? Que te comentan este tipo de personas que te va a dejar muchas ganancias, ¿no? Claro. Te prometen, regularmente te prometen cifras exageradas, ¿no? 50%, 100%, inclusive hasta 300, 800%, Tú ¿no? me comentabas algo bien interesante hace un momento, ¿no? Que si te ofrecen una ganancia mayor al 20%, ese ya es un foco rojo, ¿no es así? Sí, era precisamente lo que estaba viendo con una persona que explicaba a detalle, ¿no? Este tipo de cuestiones, ¿no? Que digamos que una ganancia de arriba del 20%, no recuerdo si era anual, ya es un foco rojo, ¿no? De que probablemente estés ante un fraude. Claro, eso, te prometen dinero fácil y rápido. Y bueno, México es un país, como muchos otros países, recuerden que nosotros somos antimalinchistas, pero México, como muchos otros países, se identifica por sus crisis recurrentes. De hecho, es un tema ahorita muy mencionado, no sé si lo has visto en redes sociales o en internet, que se habla de que viene una recesión muy fuerte. La gente que prospecta esto en un tono muy pesimista dice que va a ser brutal. Y la gente más moderada, que generalmente yo soy un poquito más de ese equipo, dicen que sí se viene una recesión que por lo menos va a durar 2 años. 2 años en el que la gente se va a tener que apretar el cinturón. Aquí primero se decía que iba a haber una devaluación brutal. Parece que no es así, parece que va a estar más o menos controlada, pero en donde sí lo hemos padecido todos, y creo que ha sido notorio, es en la inflación, ¿no? Sobre todo en la canasta básica, ¿no es así? Sí, tú, ahorita que vas a comprar, cualquier cuestión, se te hace carísimo todo. Entonces... Se habla de las tortillas piratas, ¿no has oído? Sí, las tortillas que están a mitad de precio, casi. Entonces, que dicen sí que se te deshacen en las manos como si fuera arena de los chafas que están. Sí, la verdad no me ha tocado, ojalá no me toque comprarle esas, pero sí, son mucho más económicas. El kilo bueno en 24 pesos, que es una barbaridad, ¿no? Carísimo. Y dicen que el kilo pirata está en 14, 15 pesitos. Y que mucha gente por necesidad, obviamente, pues opta por este producto de mala calidad. Y bueno, mencionamos esto porque en época de crisis, y es algo que leímos, ¿no? en los artículos que estábamos investigando, en época de crisis es cuando la gente, en su desesperación, o simplemente en querer que su dinero rinda más, pues busca este tipo de oportunidades. Y no falta la gente siempre, tristemente, que busca a las personas desesperadas para abusar de ellas. Y es cuando pululan este tipo de ofertas fraudulentas donde te ofrecen mucho regreso por tu dinero, ¿no? Entonces, bueno, pues es así. Si quieres nos vamos un poquito a la historia, a hablar primero del esquema Ponzi. Bueno, nosotros somos muy historiadores, siempre lo hemos dicho. Hablamos un poquito del esquema Ponzi y de ahí ya nos vamos al esquema piramidal, si te parece. Perfecto. Y bueno, muy bien, aquí en pantalla tienen a Carlo Ponzi. Díganme si ese no es un timador con estilo. Y bueno, era un inmigrante italiano que en Estados Unidos, en 1920, de hecho, se mencionó, ¿no? Se mencionó mucho en las noticias hace unos años cuando cumplió 100 años el esquema Ponzi. Y este señor, Charles Ponzi, estafó en Boston a miles de personas haciéndoles creer que invertían en un negocio que les reportaría jugosos beneficios, cuando en realidad pagaba los intereses con el dinero aportado por nuevos incautos. A Ponzi lo descubrieron tras defraudar $20 millones y dio nombre a esta estafa piramidal. Aquí quiero hacer énfasis en algo. $20 millones de 1920 es por lo menos 10 veces más el dinero de ahora, ¿no? O sea, calcúlenle que esos 20 millones hoy día serían por lo menos $200 millones para que se hagan una idea del nivel del timo de este señor. Tú tenías datos muy interesantes, ¿no? Acerca del señor Ponzi, mi estimado. Sí, él llega a Boston en 1904, me parece. O sea, ya tenía 16 años en Estados Unidos. Claro. Y él ya tenía un largo historial de estafador. O sea, correcto, lo hacía en menor escala. De hecho, creo que lo corrieron de 2 trabajos por intentar estafar.
Pero entonces esta persona ya tenía, digamos, un gran historial de... Oye, como decimos estafas, coloquialmente, ¿no? ya tenía cola que le pisara. Ya, no, es que ya traía esta escuelita, ¿no? De ser estafador. Entonces aquí logró estafar, ¿no? Con un modelo creo que eran cupones postales, que podías cambiarlos. Y creo que en Estados Unidos estaban más caros, o sea, un poco más caros. Correcto. O los pagaban mejor que en otros países. Ya. No entendí muy bien, ¿no? Digamos, la explicación muy bien del por qué los pagaban ahí más caros, ¿no? Correcto. Pero era así. Entonces él encontró ahí una forma de negocio, ¿no? Mintiéndole a las personas, ¿no? Que invirtieran con él porque les iba a dejar. Creo que prometió el 50% de ganancias en 30 días y creo que el 100% en 90 días. No, pues muy, muy atractivo su oferta, ¿no? Su timo, ¿no? Muy, muy atractivo. Y bueno, sí, pues ahí lo tienen. Entonces cachan al señor, pero los grandes defraudadores, tristemente, hicieron escuela con el modelo del señor Ponzi, porque de entrada es muy fácil mostrar esto. ¿En qué sentido? Yo te invito, a ti te interesa el negocio, muy pronto, con el dinero que ya estoy defraudando de los inversionistas, te lo voy regresando con los intereses prometidos, ¿no? Se los voy regresando a los primeros inversionistas. Y estos inversionistas corren la voz. Y dicen, oye, yo invertí 1,000 pesos y en un mes o en 2 meses me dieron 2,000 pesos. Yo ya reinvertí mis 2,000 pesos y ya se me hicieron 4,000. Y al principio, pues todo es miel sobre hojuelas, ¿no es así? Sí, básicamente tú, como lo mencionamos antes, tú le vas pagando, ¿no? A los inversionistas viejos con los nuevos. Entonces llega un tiempo en el que ya por X razón quieres retirar tu dinero, ¿no? O quieres hacer otra cuestión, pues ya es cuando te das cuenta, ¿no? Con él se dan cuenta porque con Carlo Ponzi se dan cuenta que era una estafa porque un economista de su tiempo, ¿no? Hizo como un cálculo de cuántos cupones debía de tener en circulación, ¿no? En los Estados Unidos. Claro, para que fuera negocio, para, ¿no? Que tuviera sentido, ¿no? Sus cantidades, ¿no? Claro. Y no recuerdo cuál era la cantidad, pero eran millones de cupones. Cuando él solamente tenía en circulación 27,000, creo, algo así. O sea, era completamente inviable. Era completamente irrisorio, ¿no? Su cantidad real, ¿no? Entonces se da cuenta de esto, ya muchos como que se quieren echar para atrás. Entonces creo que él busca, no recuerdo si era un periodista, para que lo ayudara, ¿no? Yo quiero creer que quería notas a su favor. Sí, claro, generar prensa, ¿no? Entonces prensa positiva. Lo que él no se esperaba es que no le iba a apoyar, ¿no? Él encontró, creo que documentos, ¿no? En el que mostraba que con el dinero de tal persona le pagaba a otro. Entonces, o sea, le desveló el fraude. En lugar de apoyarlo, empeoró su situación. O sea, un buen periodista, ¿no? Sí. Que le dijo, claro, espérame, yo te ayudo, y empezó a investigar y le aventó un reportajazo, ¿no? Sí, y eso básicamente lo destruyó. Se declaró culpable ese mismo año y fue a prisión. Creo que fue 5 años a prisión. O sea, no sé muy bien ahí cómo se manejaban este tipo de castigos, pero me pareció muy severo. A mí es algo que me parece que sigue siendo un escándalo. Uh-huh. Y lo vimos con los grandes defraudadores en México en la década de los 90, Cabal Peniche y varios banqueros, y era irrisorio porque eran timos y eran fraudes fabulosos y las penas eran de risa. Y creo que hoy día, con la excepción de Bernie Madoff, que vamos a mencionar en un momento, sigue siendo eso, que esta gente también tima porque dice, a ver, lo peor que me puede pasar es que con un buen abogado me den, digo, pensando en voz alta, un puñado de años, un lustro, un poco más. Entonces es relativamente poco que perder por el daño que están haciendo, ¿no? Que eso es lo más triste y lo más deplorable, ¿no? Muy bien, aquí encontramos un artículo que dice de pirámides a mandalas, la vieja trampa del dinero fácil. Y eso, las estafas piramidales vuelven a dar de qué hablar. Internet y las redes sociales dan nuevas alas a un problema cíclico que se adapta a los tiempos. ¿Qué es lo que dices? Muta. Ya no lo vamos a llamar pirámide, ahora lo vamos a llamar mandala, que son estas como flores hindús muy bonitas. Y en vez de que el principal inversionista esté hasta arriba, no, está al centro. Y los inversionistas son círculos concéntricos, pero a fin de cuentas es exactamente lo mismo.
Y es un modelo con el que es relativamente fácil engañar a la gente, ¿no? Entonces, eso es. Y bueno, pues lo que decíamos, ¿no? Son las mandalas. Nos pareció muy importante dar esta información porque, pues si ustedes ven este modelo o denominado de esta manera, mucho ojo, puede ser una versión nueva de un fraude piramidal, ¿no? Y bueno, encontramos un artículo de Publimetro donde nos dan tips para reconocer estos focos rojos de los que hablaba Carlos. Y bueno, vamos a mencionar algunos. Dice, ¿cómo las puedo detectar? Y ya veremos también del esquema Ponzi. Si te ofrecen una alta rentabilidad asegurada, que ya lo mencionamos, no es lógico, no es viable que tú inviertas X dinero y te digan que te van a regresar el 50% o el 100%. A la inversa, ¿no? Lo vimos con las apps multipréstamos o cómo se llamaban, que ahí al contrario, los agiotistas te piden estos altísimos niveles de interés. Aquí es a la inversa, te están timando y te dicen que te van a dar una alta rentabilidad. Bien, si te piden invitar a nuevos inversionistas, este para mí es uno de los principales focos rojos, porque si tú crees como defraudado en el negocio y te dicen, oye, ¿por qué no le compartes la riqueza a los demás? Tú mete dinero, te vas a llevar una lana, pero te vas a llevar más dinero y vas a subir al siguiente nivel mientras más gente atraigas. Y bueno, pues es de las cuestiones más delicadas, ¿no te parece? Sí, y es un poco de las diferencias, ¿no? Entre el esquema Ponzi y la parte de la estafa piramidal, ¿no? Exactamente. Regularmente te dan como montos porque traigas a más personas, ¿no? Supuestamente vas subiendo de nivel. Que eso creo que también se podría parecer un poco al famosísimo multinivel, ¿no? También. Al multinivel, que en el multinivel incluso denominaban los niveles así. No, los meros son, creo que era el nivel diamante. Y atrás del nivel diamante está el esmeralda. Y abajo del nivel esmeralda está el ópalo. Y abajo ya está el obsidiana, ¿no? El piedrita de río. Pero entonces con estas jerarquías, entonces la gente también se sentía muy orgullosa de estar en determinada parte de la pirámide, en el multinivel, que a mí me parece que es como el tercer nivel del fraude, aunque hemos visto que hay negocios que a mí me parecen muy cuestionables, multinivel, pero que están en el límite de la legalidad, ¿no? Me parece, ¿no? Porque también leímos por ahí de algunos, ¿no? Sí, era lo que estaba viendo también, que hay ciertas empresas que lo utilizan y que pues es legal, ¿no? Al final del día. Sí, en fin, otro foco rojo. Si intentan deslumbrarte con lujos. Yo recientemente he visto muchos documentales en Netflix. Uno era de este cuate que ligaba jovencitas y las enredaba. Y él lo que hacía precisamente es que las conocía en redes sociales y llegaba en unos carrazos con ropa de marca, pero de marca no marca de Liverpool, no, de estas marcas italianas que una playerita te cuesta $3,000, $5,000, y entonces las deslumbraba, y él llegaba un momento en que supuestamente tenía un problema y les decía, ay, tú sabes que soy triquillonario, préstame una lanita y te la regreso mañana, ¿no? Y resultaba que era un timo brutal. Entonces, igual, en este tipo de timos piramidales y esquemas Ponzi, era muy común que invitaban a la gente a una reunión, y en esa reunión los ejecutivos que te presentaban el esquema, pues llegaban con unos tacuches, ¿no? Como decimos coloquialmente, unos trajesazos, con sus mancuernas de oro, con unos relojazos. Y pues la gente decía, oye, si este cuate ya está calzando, vistiendo así, llegó en un auto de lujo, bueno, pues ya estamos viendo cómo te va a redituar este negocio. Y esta gente, bueno, pues no eran eso, no eran más que timadores, ¿no? Entonces, bueno, eso es muy, muy delicado y hay que tener mucho cuidado. Y bien, bueno, aquí encontramos un artículo de las 6 empresas piramidales más dañinas de la época. Ya estamos hablando del siglo XXI, perdón, para que vean que sí va evolucionando. Y aquí les vamos a mencionar unos casos. El primer caso es el de Telex Free. Y bueno, esta compañía multinivel radicaba en Massachusetts,
captó a más de 50,000 personas con la promesa de un retorno de más del 200% anual. Los aspirantes a millonario deberían de copiar y pegar anuncios clasificados durante 10 minutos al día. Fíjate qué interesante timo, ¿no? El fraude sumó más de 730 millones de euros y alcanzó 1,000,000 de inversionistas, o sea, una brutalidad. Y sus tentáculos se extendieron como la pólvora por Brasil, más de 240,000 víctimas, y República Dominicana. La farsa se desmontó cuando el FBI aterrizó en unas minúsculas oficinas en Massachusetts y el regulador de la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos desmontó lo que devino en una monumental estafa piramidal. Así es como también en México se encuentran muchas empresas fantasma. Y hay muchos reportajes, yo he visto muchos reportajes, y esto fue lo que me brincó de esta empresa, que algo muy interesante cuando quieres desenmascarar una empresa es que te vas a la razón social y dices, oye, a ver, ¿dónde están ubicadas tus oficinas? No, pues en tal lugar. Y luego resulta que ese tal lugar está en medio del río, no, o sea, es un número que ni existe, o vas y tocas y es una casita, en muchos casos una casa común y corriente, o casas muy humildes, y sale gente muy humilde y dice, sí, yo soy Juanito Pérez, el CEO, ¿no? El director de la empresa. Oye, ¿y cuál es la empresa? No, pues no es nada, nomás a mí llegaron unos señores y me dijeron que me iban a dar 1,000 pesitos al mes si firmaba estos documentos, ¿no? Y así es como muchos de este tipo de empresas son desenmascaradas, ¿no? ¿O qué opinas? Sí, te miente porque en muchos de los casos creo que no hay, como bien comenta, un lugar físico, ¿no? Oficinas, ¿no? Porque pues, claro. eso creo que al final del día sí requiere que sea legal, ¿no? El asunto. Por Aunque supuesto. también hay creo que sí se puede dar el caso de que también tengan oficinas, ¿no? También pasa, pero en muchos casos te digo, como son timos que una persona en muchos casos se crea desde su computadora y tienen que dar datos y obviamente no van a dar sus datos por obvias razones, es que se inventan estas empresas fantasma que le llaman. Direcciones, ¿no? Direcciones que en este sexenio, en otro tipo de fraudes, pero han pululado estas empresas fantasma que están en lugares inexistentes, ¿no? O que existen, pero que en realidad no es nada, ¿no? Entonces, bueno, pues para que lo vean. Otra empresa es una empresa que se llamaba Unetenet, que era una presunta divisa cibernética, fíjate, criptomonedas, y que involucró a más de 22,000 inversores en una decena de países y recaudó más de 50 millones de euros de pequeños inversores. Su sistema se presentaba como una alternativa al capitalismo financiero. Y bueno, pues, en fin, ¿no? Lo mismo. Ford AdPace, otra empresa. El fundador de este negocio, catalogado como piramidal, consistía en la realización de espacios publicitarios online, muy similar al sistema utilizado por Telex Free. En México hubo un timo así muy parecido, hace ya como 10 años, de que se supone que a ti te daban un auto y tú podías circular en ese auto, tú no tenías que pagar por él, pero el auto estaba completamente cubierto por publicidad. No sé si alguna vez supiste de ese timo. Entonces tú decías, oye, yo quiero un auto, te daban el auto y el auto decía X o Z empresa, estaba completamente, y la gente decía, yo me apunto, y creo que tenías que pagar un dinerito, y era exactamente lo mismo. Entonces también se utilizan este tipo de fraudes publicitarios y así te envuelven porque dicen, sí, mira, la publicidad es real, ¿no? Y tú lo que estás haciendo es promoverla y entre todas las personas que están involucradas, pues se generan las ganancias y se genera el retorno de tu inversión, ¿no? Eso es lo que yo leí más o menos hasta ahí. Sí, o sea, me sorprende, ¿no? Bueno, a la vez me sorprende y a la vez no, porque son capaces de cualquier cosa, ¿no? Por conseguir dinero. Pero, o sea, ¿cómo tienen hasta sus diferentes, ¿no? Modelos, ¿no? Diferentes modelos de estafa, ¿no? O sea, son empresas. Sí, no, el colmo. Y bueno, vamos a regresar un poquito al esquema Ponzi, ¿no? Que es, decíamos, el primo hermano del esquema piramidal. Y bueno, ¿qué es el esquema Ponzi? Es una estafa de inversión fraudulenta que promete altas tasas de rendimiento con poco riesgo. Porque también hay las de alto riesgo y eso sí me parece que es legal.
cuando tú vas a una casa de bolsa y te dicen, a ver, poco riesgo, tus rendimientos están asegurados, pero van a ser en un margen moderado, de mucho riesgo. Y el inversionista te dice, yo utilizo el dinero apostando a acciones o a empresas que no necesariamente van a ser un bombazo, pero pueden dar altos rendimientos, pero hay el riesgo de que se desplomen. Pero tú firmas y dices, ok, yo acepto. Oye, no, poco riesgo. Ah, ok, entonces sí va a haber una tasa de rendimiento, pero repito, va a ser moderada, ¿no? En el esquema Ponzi, bueno, es una estafa de inversión fraudulenta que genera ganancias para los inversores anteriores, o sea, los primeros con el dinero tomado de los posteriores. Y ahí es donde está la referencia y el parecido al esquema piramidal, ¿no? Ahí es donde está. ¿Cómo funciona el esquema Ponzi? Pues está el primer nivel, que es el timador, que en muchos casos, lo que comentábamos, pone su dinero para atraer a nuevos inversionistas. Luego viene el segundo nivel, que es los inversionistas. Aquí digamos que ya son las primeras víctimas. El tercer nivel, que son más inversionistas todavía. Y así, bueno, así puede haber, yo aquí puse 4 niveles, pero puede haber 20 niveles, mientras la gente se siga interesando, ¿no? Por el esquema. Y entonces llega un momento en el que el esquema se agota, ¿no? Que es lo que leíamos. Y cuando el esquema se agota, bueno, pues es cuando se colapsa la pirámide. Ya no hay un producto, es un timo, y los últimos inversionistas son los que terminan siendo defraudados, pierden su dinero, y bueno, tristemente, pues ese es el desenlace, ¿no? Y bueno, eso es más o menos lo que leímos. No sé si quieras complementar con algo, mi estimado. Pues no, creo que ya anteriormente ya había hecho cosas sobre el Ponzi, yo creo que ya no. Claro, no, sí, digamos que creo que queda claro ya. Más sencillo, ¿no? De lo que aparenta. Lo que pasa es que es como un regalote, ¿no? Te lo envuelven muy bonito, le ponen moño, le ponen otro nombre, pero hay que saber reconocer los focos rojos. Y a veces, les digo, lo agarran a uno en una situación de necesidad, o te agarran en frío cuando menos te lo esperan, te envuelven, ¿no? Los vendedores, hay de todo tipo de vendedores. Aquí recuerden que estamos tratando de huir del maniqueísmo, pero hay vendedores perversos que te envuelven, que te enredan, ¿no? Está el famoso caso del lobo de Wall Street, ¿no? Sí. Este famoso vendedor, que me parece que parte de sus fraudes eran esquemas Ponzi y esquemas piramidales, pero que te enredan, te venden lo invendible. Entonces, bueno, uno siempre está susceptible a ese tipo de timos. Y bueno, digamos que la persona que llevó el esquema Ponzi a su nivel más alto fue Bernie Madoff, que era un financiero norteamericano que ejecutó el esquema Ponzi más grande de la historia, defraudando a miles de inversionistas. Lo más triste de Bernie Madoff es que era una persona muy respetada, que tenía un perfil muy legítimo en Wall Street, era un tipo respetadísimo. Si ese cuate publicaba algo en Wall Street o en el Wall Street Journal, en estas publicaciones financieras tan serias, pues la gente decía, oye, si lo dice Bernie Madoff es como si lo dijera la Biblia. Y no, tristemente era una persona que también estaba tratando de defraudar a la gente. ¿Cómo puedo detectar el esquema Ponzi? Pues es muy parecido, pero hay algunas diferencias de fondo. Altos rendimientos con poco o ningún riesgo. Este es el primer foco rojo, ¿no? Muy delicado. Retornos excesivamente consistentes. Esto tampoco es normal. Inversiones no registradas. Digo, esto ya es para un ámbito profesional. Pero si no te pueden demostrar con un papel que eso está registrado, no sé, ante la bolsa o ante una comisión bancaria, etcétera, etcétera, chin, pues mal vamos. Vendedores sin licencia. Eso también para el medio financiero. Si no tienes una licencia, no tienes legitimidad, y eso equivale a ¿qué? A fraude prácticamente seguro. Estrategias secretas y complejas. En los timos más recientes de los últimos años, cuando se han colapsado las burbujas, ¿no? La burbuja hipotecaria, la burbuja del internet y muchas otras,
en muchos casos, la gente que atrae las inversiones llegaban con unos esquemas matemáticos casi imposibles de entender. Y en muchos casos te decían, ese es el truco. A ti te dicen, no, pues tú eres una persona común y corriente, tú no tienes por qué entender estos esquemas tan complejos, pero yo sí los entiendo. Y mira esta fórmula, esta ecuación prácticamente imposible, gracias a ese esquema tan complicado es que vas a ganar un dineral, ¿no? Y ese era pues parte del timo, ¿no? ¿Cómo ves? Sí, ocupan mucho esto como de desviar tu atención, ¿no? O sea, te distraen al final de cuentas. Entonces, algo que recordé ahorita, que es lo que pasa en la actualidad con estos esquemas, es que, como bien dice, ya le llaman mandalas, ¿no? Sobre todo a estafas piramidales, ¿no? Y creo que tiene que ver mucho con esta cuestión de la espiritualidad. Claro. Perdón, sí. No hay problema. Entonces, como esta tendencia actual de la espiritualidad, pues ahora te lo quieren vender de esta forma, ¿no? Creo que le llaman también la flor de la abundancia y nombres ahí medio extraños. He oído hablar de la famosa sí, flor de la abundancia. Estaba recordando aquí un poco los nombres porque sí, tiene bastantes nombres ya, pero que tienen que ver mucho con esta parte de espiritualidad, ¿no? Que te lo venden aquí como un ser magistral y demás cosas. Entonces creo que es importante, ¿no? Ver ese tipo de factores, ¿no? Que les cambien el nombre, ¿no? Dependiendo. Creo que inclusive hasta la población, ¿no? Yo pienso que sí. Puede ser. Sí. O sea, el tipo de, ¿no? O sea, qué país seas. Claro. Sí. No, pues muy interesante. Y les digo, bueno, pues ahí hay muchas cosas que tomar en cuenta. Problemas con el papeleo. Claro, cuando no hay un papelito que te ampare, híjole, hay que salir corriendo para el otro lado. Dificultades para recibir pagos. Claro, en algún momento, ¿no? Siempre va a haber este triste momento en el que a la hora que tú quieras cobrar tu dinero, te dan largas, ¿no? No te contestan, te dan largas o te dicen que ya merito, llamas, luego vas precisamente a la dirección de la que hablábamos y en muchos casos ya este famoso negocio ya desapareció, ¿no? Entonces, fíjense qué delicado y qué complicado, ¿no? Y bueno, hablando de México, en México quizá nos faltó indagar más, porque yo estoy seguro de que ha habido, pero lo que encontramos, más que timos piramidales, que yo sí supe uno muy famoso en un pueblito aquí de Morelos, que prefiero no mencionar, que empezaron con estos rendimientos hasta que se colapsó la pirámide, y me acuerdo que hubo mucha gente incluso que entró de buena fe a ese esquema y tuvo que huir. Y el pueblo casi quebró, o sea, fue muy triste. Yo prefiero, les digo, no mencionar por no embarrar a nadie, pero lo que encontramos y que decíamos que estaba en el límite de la legalidad fueron estos esquemas multinivel, ¿no es cierto? Sí, estos esquemas en el que te ofrecen un producto, ¿no? Para que lo vendas, lo recomiendes. Evidentemente convences a gente de que entre también. Y creo que eventualmente vas también subiendo, ¿no? Vas subiendo de nivel. El más famoso... Y les digo, no nos queremos meter aquí en un problema legal, pero que sí trajo grandes problemas y al final sí hubo problemas financieros y estafas dentro de la empresa, fue OmniLife, ¿no? Esta empresa del famoso Jorge Vergara, ¿no? Me parece que así se llama, el dueño de las Chivas. Y o ex-dueño. ¿Perdón, mi estimado? O ex-dueño ya. O ex-dueño, ya no es. Ya falleció, mira. Sí. Perdón por mi lapso. Y lo que pasaba con OmniLife eran estos productos que se supone que eran sanísimos, ¿no? Estos licuaditos, complementos alimenticios, etcétera, etcétera, que de entrada le decían, a ver, no era ningún milagro, no tomabas tú el juguito y te curabas la diabetes, ¿no? No. O sea, de entrada eso. Pero luego tenía este esquema multinivel en el que a ti te decían, si tú entras como vendedor te puedes hacer rico. En el primer nivel, tu retorno de inversión es del 20%. O sea, tú vendías un producto, me voy a ver muy palitos y bolitas, lo vendías en 10 pesos, te quedabas con 2 pesitos. Y entonces te decían, si pasas al siguiente nivel, te vas a ganar el 30%. Y si ganas al siguiente, 40%, y así sucesivamente. ¿Pero qué sucedía? Que te decían, tú con que trabajes medio turno, 4 o 5 horitas al día, vas a ir vendiendo tus productos, vas a ir ganando un dineral, y así vas a ir subiendo. Y lo que pasaba es que para pasar al siguiente nivel era dificilísimo y llegaba un momento en que esta pobre gente tenía que trabajar hasta 18 horas diarias. ¿Tú supiste algo de este caso?
No, o sea, sí, no tan a detalle, pero sí escuché un poco sobre estos productos milagro, ¿no? Que incluso hasta te podías hacer rico, ¿no? Con estos productos que yo... Supuestamente, La verdad es claro. que desde que te dicen esto ya es, o sea, Pues ya es como una que, mentira. Ajá. ¿no? Levanta la Pero suspicacia, ¿no? creo que esto sí se complementa muy bien con lo que estaba leyendo, que era precisamente sobre que te van... Sobre esta manipulación, ¿no? La psicología que hay detrás de estas estafas, ¿no? Claro. Que primero van como muy leve, ¿no? Claro. Como que van, primero como que cursitos, ¿no? Cursitos, paga como pack, ¿no? De productos, ¿no? Claro. A lo mejor son muy pequeños y ya después te van cobrando más caro, ¿no? Que inviértele 20,000, que inviértele 30,000 pesos. Exactamente. Yo creo que hasta un límite de venta, ¿no? Tal vez. Sí. Bueno, un límite de venta como mensual, tal vez, ¿no? No, que vas pagando como que estos packs, ¿no? Sí, vas como progresivamente, ¿no? O sea, primero quizá no te cobran nada, ¿no? Quizá Claro. a lo mejor vas como cursitos, así como diferentes cosas, te tratan muy bien, ¿no? Igual Claro. creo que eso da como mucha confianza, ¿no? Y creo que fue lo que tal vez no solo le ayudó a Madoff, ¿no? Que Claro. vamos a hablarte sobre él, sino a todos los estafadores, ¿no? Que son personas quizá como respetadas, ¿no? Son personas eso que da te confianza. apantallan, ¿no? Son personas que te apantallan, que se ven muy legítimas, que se ven muy elegantes, son muy ostentosas. A veces muy ostentosas a un nivel, como hay un término despectivo en México, ¿no? Como de nuevo rico. O sea, que tienes tus joyotas y tu ropa muy ostentosa. O ya ostentoso de como más sofisticados, ¿no? Que no es que exuden tanto el dinero, pues oye, trae un traje elegantísimo y trae un reloj de marca. Los Y zapatos, ¿no? el También. tipo tiene, exacto, los zapatos, tiene un lenguaje es muy elocuente, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces uno dice, oye, a mí me gustaría pertenecer a ese círculo, ¿no? Y es parte como de la seducción, ¿no? Sí, yo creo que crean en ti esa necesidad, ¿no? De querer primero ganar dinero, ¿no? Claro. Y sin esforzarte tanto, ¿no? Porque creo que lo menciono, ¿no? Que primero trabajaban igual como 5 horas y luego 18, ¿no? Sí, o sea, empezaban Así con 5 empieza horas y decían, oye, es que no tengo el regreso de mi inversión, invertí 5,000 pesos y ya de todo lo que Métele vendí, más, ¿no? Dicen ya después. de todo lo que vendí, pues recuperé 2. No, es que te falta motivarte. ¿Tú crees que el mero logró su riqueza de la noche a la mañana? No, es una persona que tuvo que luchar muchísimo, pero nunca se rindió, ¿no? Y eso es otra de las partes. Esta motivación, que aparte es muy común, y ya hablaremos de eso, pues de los cultos, ¿no? Y yo creo que es una motivación destructiva, ¿no? Completamente Que creo que es la destructiva. tendencia actual, ¿no? De ser útil, ¿no? Claro. En cuanto más produzcas, mejor, ¿no? Así no Totalmente. duermas, ¿no? Días, ¿no? Entonces Totalmente, ¿no? creo que sí se van conectando estos temas, ¿no? Que Es que a que lo mejor son muy psicológicos, Son ¿no? muy psicológicos, te enredan mucho, van mucho a tu autoestima, tanto inflarla si te va bien o como destruirla si no das los resultados deseados. Generan este sentido de comunidad, entonces en el sentido de que si no lo logras, otra vez, y ya lo hemos hablado, eres el apestado, eres el paria, El fracasado. el fracasado, y todo eso se va concatenando, ¿no? Con resultados completamente devastadores. Entonces, bueno, aquí el tema, igual dejamos la reflexión, les vamos a ir compartiendo en redes sociales los tips, tanto del esquema Ponzi como del esquema piramidal. Igual si nos quieren comentar sus experiencias, si hay algo que no hayamos dicho con precisión, les recordamos que siempre estamos abiertos a los jalones de orejas. Todo esto lo decimos siendo muy respetuosos, no tratamos aquí de calumniar a nadie. Si fueron ustedes víctimas de un esquema piramidal, lo primero que nosotros tenemos es empatía, porque les recordamos que es bien fácil dejarse enredar por este tipo de cosas. Pero si ustedes fueron víctimas o conocen a alguien que fue víctima y nos quieren compartir su opinión, pues nosotros encantados de la vida la compartimos, ¿no es así, mi buen? Sí, creo que es importante, ¿no? Que estemos al pendiente, ¿no? De estas situaciones. Ahorita yo también estaba recordando un poco. Claro. Hay demasiados, o sea, yo puedo decir que decenas de canales en YouTube que te enseñan cómo invertir, ¿no? Estos como grupos de inversión que inclusive hasta te dan cursos, ¿no? Y son cursos caros, o sea, son cursos de miles y miles y miles de pesos. Claro. Entonces creo que te enseñan a invertir, pero al final del día creo que son multinivel también, o son de ese tipo de estafas piramidales, ¿no?
Pero en serio son decenas, ¿eh? Y hay unos más famosos que otros. Excelente tip. Ténganle mucho cuidado a esto. Investiguen un poquito más, ¿no? Googleenlos, búsquenlos, Sí, busquen su razón social, busquen si están registrados, etcétera, 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 ¿no? Por ejemplo, comentando de OmniLife, yo no me atrevo a decir que OmniLife fuera un timo, pero sí era un esquema multinivel. Sí. Y sí era un esquema que daba mucho que desear para la gente que quería vivir de ello. Los productos eran de una calidad cuestionable y al final el mismo negocio se colapsó porque hubo fraudes dentro de la empresa. Entonces, sí, no nos atrevemos a catalogarlo como fraude, pero sí como un negocio cuestionable. Porque tiene muchas cosas que se podrían investigar o poner en prueba, ¿no? Sí, y creo que sí, recordando, no sé si usted sepa, pero creo que los multinivel no son ilegales, ¿no? O sea, creo que... No son ilegales oficialmente, ¿no? Oficialmente, ¿no? Entonces, ahora también recordando, o sea, otra vez, digo, claro, mi mente va ahí medio divagando, ¿no? Claro, no, se vale, mi buen. Lo que pasa también con muchos coaches, no sé si has escuchado estos coaches, ¿no? Que te enseñan a invertir. Están o estos coaches. ¿no? Entonces creo que ellos también, no sé si sea un multinivel realmente, pero ellos supuestamente te enseñan cómo hacerte rico, ¿no? Te dan tips, claro, ¿no? Te facilitan, ¿no? El proceso de cómo hacerte rico, ¿no? Millonario. Claro. Ellos también ocupan esta manipulación de apantallarte, ¿no? Con lujos, por ¿no? Supuesto. Con viajes, dinero y demás cosas. Entonces ellos lo que creo que realmente te enseñan es a que tú aprendas a dar cursos también, ¿no? Hijo. Y hagas caer a más gente. Es que es eso, es el negocio. El negociazo está en yo te enseño cómo seguir enredando gente, yo me sigo haciendo rico. Si tú estás despuesito de mí, te sigues viendo salpicado. Pero si ya estás 3, 4, 5, 6 niveles abajo, ya es muy poquito lo que te toca, pero tú nos ves a nosotros y nosotros te vamos a seguir lavando el cerebro y mostrándote de manera muy ostentosa nuestro éxito. Y ahí es donde está el enredo, ¿no? Enredo, sí. Entonces, pues muy bien, amigos, ahí lo tienen. Ahí vamos a dejar el tema por hoy. Sí, da para mucho más, ¿no? Definitivamente. Pero bueno, por ahí les vamos a dejar la reflexión. Les vamos a dejar los tips tanto del esquema piramidal como del esquema Ponzi. Si ustedes nos quieren compartir sus experiencias o si se acuerdan de un caso que dijeron, oye, deberían de haberlo mencionado, por favor, compártanlo con nosotros, ¿no? Pues muy bien, mi estimado, si te parece, nos vamos a la joyita del streaming del día de hoy. Perfecto, sí, que está muy buena. Está muy buena, muy bien. Una pausita y regresamos. Muy bien, bueno, pues pasamos a nuestra segunda sección, joyitas del streaming. ¿Qué película tenemos para el día de hoy, mi estimado? Sí, perfecto. El esqueleto de la señora Morales. El esqueleto de la señora Morales. Seguimos con nuestra rachita de películas mexicanas. Digo, nos la brincamos con Vampire en el capítulo de la semana pasada. Pero bueno, volvimos, ¿no? Con este tema todavía de Día de Muertos. Y escogimos, bueno, una película que nos parece muy notable. El esqueleto de la señora Morales, ¿no? Una película protagonizada por Arturo de Córdoba y Amparo Ribelles, ¿no? Y bueno, ¿qué nos dice la sinopsis, mi estimado, del esqueleto de la señora Morales? Perfecto, pues básicamente es un matrimonio, ¿no? Claro. En el que pues obviamente la mujer es ama de casa y el esposo es un taxidermista. Exactamente. Digo, para quien no sepa, es un oficio que se encarga de disecar, ¿no? Animales. Exactamente, disecar animales. Digo, para estudio, conservación, para vender, o sea, para diferentes cuestiones. Exactamente. Entonces, pues ellos tienen problemas, ¿no? O sea, problemas, ¿no? Que uno podría considerar quizá normales. Claro, mira, algo bien importante para que no crean que les estamos spoileando, porque esto es obvio. Si se llama el esqueleto de la señora Morales, pues no es que vayamos a spoilear, ¿no? En este caso, bueno, pues es un taxidermista que decide asesinar a su mujer después de tener que soportarla durante 20 años de un matrimonio, así dice. Claro, es de un matrimonio terrible. Evidentemente hoy, con la óptica del día de hoy, podría parecer hasta de mal gusto, porque estamos ahorita en una epidemia terrible de feminicidios en México. Pero vamos a poner la película en contexto. Es una película de humor negro. Es una película de humor negro y en este caso aquí,
por decirlo en cierta forma, es de esos raros casos donde se revierten los papeles, ¿no es cierto? Y en este caso la víctima es el esposo. Que, repito, es de los casos raros, ¿no? Pero es una película en tono de humor negro. ¿Qué más nos puedes comentar de la película, mi estimado? Pues, de hecho, no sé, o sea, tú vas viendo la película y su desarrollo y tú vas empatizando con Arturo de Córdoba, ¿no? El doctor Morales, ¿no? Claro. O sea, creo que hasta cierto punto te cae un poco mal la esposa, digo, salvo que seas igual, ¿no? Claro. Pero pues yo creo que la película tiene muchas referencias, ¿no? Muy interesantes. Sí, claro. A ver, es una película, fascinante. Podrán ver con los avances, ¿no? De entrada, la fotografía es completa y absolutamente espectacular. Es una fotografía que a mí me remitió al cine expresionista alemán, ¿no? De altísimo contraste, negros y blancos, y precisamente habla, y yo creo que soporta esta versión de que sí hay un bueno y hay una mala, ¿no? No es una película que se preste a la ambigüedad. Es una persona, que en este caso es un tipo, el protagonista, que padece los abusos de su mujer durante muchísimos años. Es una señora que es muy, pues digámoslo así, el término es una mojigata, es una persona muy religiosa, pero desde un punto de vista completamente exagerado. Es una persona que no quiere tener hijos, ¿no? Con su marido, viven en un lugar muy feo. Es una persona, lo dicen ahí en la película, es una señora que incluso no tiene una vida sexual sana, ¿no? Con su marido, porque tampoco es que estén peleados, sino que ella tiene una, no sé cómo decirlo, perspectiva de la vida medieval. Y el pobre protagonista tiene que padecer esto, y padece abusos de su mujer, del cura que se la pasa viviendo ahí, de las amigas mojigatas de su esposa, y la esposa llega a un nivel incluso en el que se la pasa calumniándolo, ¿no? Trata de robarle su dinero, le inventa que la golpea. Nosotros vemos en la película que en efecto no la golpea, ¿no? O sea, no es algo libre a la interpretación. Y llega un momento en el que este señor, bueno, pues se harta, ¿no? A falta de un mejor término, ¿no? ¿Qué opinas, mi buen? Sí, y yo creo que ahí está un poco la gracia, ¿no? O sea, porque uno viendo al personaje, ¿no? O sea, es un personaje noble, si lo puedes ver desde un punto alegre, feliz, a pesar de que ha sufrido con esta señora, con su esposa. Entonces, el hecho de que la asesine, ¿no? Es como muy, tal vez hasta irónico un poco, ¿no? O sea, claro. No te lo esperas. O sea, siento que es un giro muy, muy bien trabajado. Muy bien trabajado porque tiene un dejo como de obviedad, ¿no? Dicen, sí, oye, es un taxidermista, ajá, es un cuate que a los muertos, ¿no? Los convierte en esqueletos para mandarlos a escuelas de medicina o escuelas, y entonces cuando la mata dices, oye, pues te van a cachar en medio segundo, pero ahí vienen una serie de giros dramáticos, a que eso sí no se los vamos a spoilear, divertidísimos, chuscos, muy divertidos. Y bueno, entonces como que la película va agarrando fuerza, ¿no? Con estos giros dramáticos, ¿no es así? Sí, y lo que me gustó mucho también de la película son estos contrastes, ¿no? Que yo me acuerdo mucho en las clases que nos daba usted de guionismo, me parece, que mencionaba, ¿no? Esta parte de los contrastes, ¿no? Claro. En el guión. Entonces, aquí hay dos polos muy opuestos, ¿no? Entre el esposo y, bueno, entre el señor Morales y la señora Morales, ¿no? La señora Morales creo que representa mucho este tradicionalismo mexicano, ¿no? Tal vez muy apegado a lo religioso, ¿no? Y este señor, Morales, ¿no? Un poco más, creo que va un poco más enfocado al modernismo, ¿no? Al modernismo mexicano, claro, o al modernismo actual. Inclusive, ¿no? Un poco con la entrada del capitalismo, ¿no? Sí, chocan. Pues es una persona mucho más moderna, pero un modernismo, como dices, mucho más natural. Sí. Es un cuate que tiene los pies en la tierra. No es que no sea creyente, pero como que se burla del curita y de toda esa mojigatería y todos esos golpes de pecho. Hay un momento, ¿no?, en el que le roba su dinero la esposa para dársela al cura y donarlo. Y dice, oye, no, ese es mi dinero, yo lo estoy ahorrando, me costó mucho trabajo, por favor, regrésenmelo. Y él lo dice como muy tranquilo, ¿no? Muy tranquilo. Muy, y obviamente las señoras devotas, la esposa y el cura, bueno, se lo quieren comer crudo, ¿no? Y vemos eso.
Y exacto, esa como bondad mojigata y real arcaica con un señor que es completamente normal, que le gusta irse con los cuates a tomarse unas cervecitas. Nunca lo ves ebrio, pero es un cuate que dice, a mí sí me gusta ir con mis cuates a tomar unas cervecitas, ¿no? Y no por eso quiere decir que yo sea un depravado, ¿no? No sé cómo decirlo, desobligado, ¿no? Sí, sí, no, es que todo lo que dice esta señora siempre está o con los vecinos o con o con el sacerdote, ¿no? O con su hermana y creo que su cuñado, ¿no? Me parece. Sí, su cuñado. Siempre está mintiendo, ¿no? O sea, que llega borracho. Creo que hasta el final, ¿no? Llega hasta lo más bajo, ¿no? Que le pega, ¿no? También, ¿no? Que ella misma se hace daño, ¿no? Es una de las partes más indignantes. Incluso cuando ella dice que le está pegando, pues él sale corriendo como diciendo, oye, para que vean que yo no te estoy haciendo nada, ¿no? Que de hecho es después de una escena también muy importante, ¿no? Que es cuando le rompe la cámara, ¿no? Le rompe la cámara y entonces ella como que lo provoca, ¿no? Él ha estado ahorrando años para comprarse una cámara reflex muy bonita. Una cámara, ajá. Entonces él la ve con mucha ilusión, es como el primer lujo que se da en años, ¿no? Lo entiendes. Y ella dice, te la rompo como un acto de provocación, y al ver que él no cae en este acto de provocación, pues ella recurre a hacerse daño ella misma, ¿no? Y yo también lo que noté y considero es que, como yo mencioné del capitalismo hace rato, ¿no? Y del modernismo, esta cámara es creo que el claro ejemplo del modernismo, ¿no? De Claro. un poco a esta entrada, ¿no? Porque el señor Morales quería, digamos, entrar un poco a este mundo ya, ¿no? Un poco más tecnológico. Claro. Con la cámara, ¿no? Entonces se la rompe a esta señora por envidia, ¿no? Porque algo que me gustaba mucho de este señor es que era muy buena onda con todos, ¿no? O sea, ¿Sí? con los niños, con los animales inclusive, ¿no? Y a pesar de que mentía constantemente su esposa, ¿no? Él siempre la trató bien, ¿no? Le tenía inclusive hasta paciencia, ¿no? O sea, yo creo que cualquier persona... No, le tenía muchísima paciencia, ella la arruinaba, ¿no? Cuando comía, ¿no? Él le hacía unos sí. bistezotes y decía a la esposa, te acompaño. Y él, no te molestes, por favor. Y entonces ella hacía como que arcadas, no, ay, me da asco, que es tu comida horrible. O y entonces ponte él alcohol, decía, ¿no? Pues ya no quiero nada, ¿no? Exacto. Y como Ponte muy bien alcohol. dices, como que tenemos esos dos Méxicos. Siento que México en la década de los 60 era un país que se estaba, como bien dices, se estaba modernizando rapidísimo. Fue una época en que México se abrió a Estados Unidos, al mundo, y estaba ese México posrevolucionario que venía de grandes conflictos, ¿no? De la guerra cristera, venía terminando de esos presidentes militares, Calles, Cárdenas, y se estaba modernizando. Y entonces tenemos estas dos perspectivas y ese encuentro cultural, ¿no? Tan fuerte, y yo creo que es una de las cosas más interesantes que plasma la película. Sí, y yo le doy el crédito al director, ¿no? Que es Rogelio González, ¿no? Que logra de una forma perfecta, ¿no? Simplificar dos épocas distintas, ¿no? En una película, ¿no? O sea, es un gran trabajo, ¿no? El poder simplificar estas dos épocas, ¿no? En su guión, ¿no? Y no solo en el guión, ¿no? En toda la producción, ¿no? Sí, mira, yo estaba leyendo del gran director, de Rogelio González. Bueno, el señor era un absoluto crack. Como director, tiene más de 60 películas, muchas películas notabilísimas. El esqueleto de la señora Morales, La nave de los monstruos, Flor marchita, La recogida, La India, Los japoneses no esperan, El Taur. O sea, una filmografía espectacular. Como actor también tuvo una carrera bastante notable. Y como guionista, vuelve Los García, Ustedes los ricos, Amar fue pecado, El gavilán pollero. Vaya, el señor era un absoluto crack. Y yo creo que su clímax fue El esqueleto de la señora Morales, que cuando empezamos a investigar, ¿no es cierto?, vimos que está entre las 100 mejores películas mexicanas de todos los tiempos. Y no está hasta atrás, está en el lugar 19, que a mí ya me parece que es un lugar de privilegio, ¿no? Digamos que será un orgullo, ¿no? Que una de tus películas esté en las 100 mejores, ¿no? Y esté dentro de un top 20, ¿no? O sea que... Por supuesto. O sea, llegar al top 100 ya es algo, ¿no? Pero pues, un top 20... No, pues completamente espectacular.
Y bueno, miren, la verdad yo soy muy criticón, ahorita que mencionaba a Carlos en las clases, yo soy muy criticón del cine mexicano. Me parece que la famosa época del cine de oro es una época muy sobrevaluada. El cine mexicano tuvo mucho éxito porque los gringos estaban hartos de las películas de guerra y decían, a ver, vamos a ver estas películas curiositas. Obviamente había grandes películas y grandes exponentes, pero también había muchos, y como decimos coloquialmente, ¿no? En México, había muchísimo churro. O sea, películas con guiones mediocres, películas, melodramas donde iban, no sé, a un cabaret y los números de baile los dejaban íntegros para matar tiempo, los diálogos acartonados, los diálogos ridículos, películas con tramas terribles. Y Lucha había libre. películas como estas. Lucha libre también. Las de lucha libre, ¿no? Y había películas como estas que, oye, yo me quedé, y probablemente mucha gente se podría burlar de mí, pero yo cuando la vi, dije, Orson Welles. Hay una película de Orson Welles que se llama Touch of Evil o Toque de Maldad. Y me recordó muchísimo esos movimientos de cámara, esos contraluces, esos contrapicados brutales, vaya, me parece una película hipnótica, ¿no? ¿Qué te pareció a ti la fotografía, la cinematografía? La fotografía es muy buena, ¿no? Yo digo que, no es muy parecida a Vampire, ¿no? Pero creo que hay un poco, ¿no? Pues la fotografía, esos claroscuros, ¿no? ¿no? Esos claroscuros tan exagerados. Y claro, en una película de humor negro, que tenemos estos buenos y malos, porque el género así lo permite, ¿no? En este caso, el humor negro, el mismo contraste de la película te está diciendo, sí, es una película muy exagerada, donde tienes una mujer muy, 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 muy mala y un hombre muy, muy, muy bueno. Tienes esta supuesta bondad hipócrita y tienes esta maldad irreal y tienes estos estereotipos y estos arquetipos y estos convencionalismos de que si te vas a echar unas chelas con tus amigos eres un depravado y que si estás rezando todos los días el rosario en tu casa eres bueno o eres buena, y que decimos son estereotipos completamente ridículos, ¿no es cierto? Sí, no lo puedo haber dicho mejor, ¿no? O sea, estas exageraciones, ¿no? En todos los personajes hay exageración, ¿eh? En todos, o sea, se van a encontrar en todos exageración, pero creo que ese era el punto, ¿no? Exactamente, ese era el punto. Y bueno, la verdad es que es una película que yo no había visto, había oído hablar de ella, la vi en YouTube, ¿no? Que somos como gambusinos, ¿no? Tratamos de buscar estas joyitas en YouTube. Y dije, ok, sí sé que es una película muy famosa, no sé si es una película sobrevalorada. La vi, me quedé completamente hipnotizado y decidimos, ¿no? Decidimos ponerla. ¡Ojo! Hago esta aclaración. En esta época de feminicidios tan terribles, bueno, no la pongamos en ese contexto, por favor, porque repito que es una película de humor negro y también que son los menos, y también lo quiero decir, son los menos, pero también hay casos donde hay hombres que son, ¿no?, abusados por las mujeres, ¿no? Y que puede ser este abuso psicológico, ¿no? En muchos casos el abuso del hombre es físico, que es terrible, pero también hay abuso psicológico y también hay casos de abuso psicológico. Pero si vemos a la película en el tono de humorismo en la que se lleva a cabo y la ponemos en contexto, bueno, pues es una película muy simpática, ¿no? Sí, que siempre es como el problema que tengo con mucha gente actualmente, ¿no? Que no logran diferenciar, ¿no? Entre ver una película, ¿no? Claro. Ver algo, una opinión de una persona, ¿no? Y ya si es algo que a lo mejor a ti no te gusta, dices, no, es que está mal, ¿no? Claro. O te ofende, ¿no? Claro. Que es el problema, ¿no? Yo siento que esta comedia está bien, ¿no? O sea, si logras ver detrás su contexto, ¿no? Completamente. Creo que no te va a ofender, ¿no? En lo más mínimo, ¿no? O sea, si tú dejas que es como comedia, pues es comedia, ¿no? Claro. Y muy bien hecha, ¿no? O sea, no ofende ofende a nadie realmente. Es una película muy notable. Yo creo que no. Yo creo que hoy día ya no ofende a nadie, como muy bien dices, porque también ya esa gente mochona como que ya ni existe. y entendemos, ¿no? Entendemos a los personajes y entendemos las circunstancias, ¿no? Es un matrimonio fallido donde en este caso la mujer no está dispuesta a soltar al marido, dejarlo libre y que cada quien vaya por su camino, porque también es una mujer reprimida sexualmente, ¿no? También vemos eso. Hoy día, ¿qué dirían? Oye, pues vamos a partir por lo sano, ahí muere.
y no el qué dirá, ¿no? Porque también habla mucho de eso, ¿no? Habla mucho de eso del qué dirá, ¿no? Que también es uno de los tantos temas, ¿no? La religión mal interpretada, los matrimonios fallidos, el tormento psicológico, el abuso psicológico, ¿no? El qué dirá la sociedad. Entonces sí toma estos temas que yo creo que ya había tomado recientemente Luis Buñuel, y lo que hace Rogelio González es que le da como que este toque mexicano y tenemos esta película tan notable, ¿no? Sí, mejor hecho imposible. Bien, y muy bien, pues ya saben, les vamos a compartir aquí, véanla. Porque aparte, algo que nos había pasado con películas anteriores es que la calidad no era la mejor. Pero en este caso, a mí me pareció que la calidad de la película en YouTube es excepcional, ¿no? Sí, yo también lo noté. La calidad creo que está muy, muy pasable. Muy pasable, la fotografía está padrísima, el audio está muy bueno. Ya saben, les van a aventar un par de hachazos a media película con los comercialitos, pero después de 4 o 5 segunditos le das al botón y la sigues disfrutando. Y bueno, yo creo que la van a recomendar. Me pareció que la película tenía casi 500,000 de views, ¿no? O sea, sí es una película que como que se está apreciando, ¿no? Sí, y de hecho vi los comentarios, digo, porque sí me gusta leer los comentarios. Claro. Y casi puro objetivo y positivo. Claro. ¿No? Que yo llegué a esta película, ¿no? Por descubrimiento, ¿no? O claro. Llegué de suerte, ¿no? Y me encontré con una joya. O sea, ese tipo de comentarios. Sí, exactamente. No se van a arrepentir. La van a disfrutar enormemente. Creo que la película dura 92 minutos, me parece. Sí, no es una película... O sea, es una película cortita, entre comillas. A mí se me fue, como dicen, en una sentada, ¿no? Yo la vi, la disfruté muchísimo y de repente ya se estaba acabando. Y me sorprendieron, ¿no? Varios giros dramáticos muy curiosos. Sí. Y bueno... Yo sé que es uno de los clichés decir, ¡ay, la fotografía!, ¿no? Cuando no tenemos nada que decir. Pero en este caso sí, la fotografía es completamente hipnótica. Yo no vi planos desperdiciados, vi unos movimientos de cámara espectaculares, unos encuadres espectaculares. La iluminación, bueno, mis respetos para todo el crew, ¿no? Todo el elenco, la dirección. Es una película que a mí me pareció redondita, ¿no? Sí, muy bien. Bueno, nos despedimos, pero no sin antes invitarlos como todas las semanas, ¿no, mi estimado? Sí, invitarlos a que participen, compartan, y también al curso, ¿no? Que es un podcast de la semana próxima, me parece que es el jueves, 5 de la tarde. Exactamente. Y también al curso, ¿no? Que lanzó de micros, ¿no? Que está muy interesante. Les vamos a compartir la liga sacamos un curso de micros en línea. ¿Cuál es el mejor micrófono para tu podcast? Entonces ahí, si están empezando en el mundo del podcast y no saben qué micrófono comprar, bueno, les manejamos prácticamente todos los tipos de micrófonos y muchas opciones para que vean cuál es la que más les conviene, ¿no? Muy bien, pues si no hay nada más, yo creo que no nos queda más que despedirnos, ¿no es así, mi estimado? Sí, ya es todo, creo. Perfecto, pues nos vemos en la próxima edición de Armónico.